Estupendo, pues vamos a empezar la segunda mesa. ¿A dónde vamos y a qué? Y para ello contamos pues, con Agustín Domingo Moratalla y Juan Antonio Perteguer Muñoz. Agustín es catedrático de Filosofía Moral y Política en la Universidad de Valencia, donde dirige el máster interuniversitario en Ética y Democracia y la sección departamental de Filosofía Moral y Política. Es doctor en Filosofía por la Universidad Autónoma de Madrid y ha desarrollado una trayectoria académica sólida centrada en ética aplicada, hermenéutica filosófica, ética del cuidado, ciudadanía, bioética y filosofía política. Ha sido director del Centro Docente y de Investigación de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo y profesor invitado en diversas universidades internacionales, incluyendo Lovaina, México y Chile. Su producción científica incluye numerosas publicaciones en revistas especializadas y obras sobre ética, ciudadanía, condición humana y la relación entre ética y sociedad contemporánea. Además de su labor universitaria, ha desempeñado responsabilidades públicas como director general de Familia, Menor y Adopciones en la Generalitat Valenciana y ha colaborado con instituciones éticas y sociales. Su enfoque filosófico combina rigor hermenéutico y compromiso con los desafíos éticos contemporáneos, haciendo de su trabajo una referencia en debates sobre ciudadanía, moral social y ética del cuidado. Agustín, muchas gracias. Todo tuyo. Vale, bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, muchísimas gracias por la invitación. Gracias, Teresa, por la presentación. Y con la finalidad de poder decirles ordenadamente las cuestiones que les tengo que decir, he hecho un pequeño guión que se lo estarán pasando y he recogido para el debate o para la lectura posterior, un artículo que publiqué hace varios meses que llevaba por título León XIV y la economía con alma. Yo no me voy a centrar ni en el artículo del debate, pero el artículo puede ser una herramienta importante para ampliar las cuestiones que voy a decir y los comentarios que yo voy a hacer, de tal forma que yo no voy a desarrollar los aspectos económicos, porque creo que la aportación de León XIV va a ser importante en ese sentido y yo me atreví a titularlo Una economía con alma y cómo, de cara a lo que podríamos llamar un ejercicio de prospectiva, el planteamiento, la aportación de León XIV puede ir en esa dirección. Bien, yo quiero continuar con la reflexión de la mesa anterior, porque ante la pregunta, León XIV, ¿a dónde vamos y hacia qué? A mí me gustaría tener una bolita mágica y decir cuál va a ser el futuro, por dónde va a ir León XIV, si nos puede anticipar algunas de las cuestiones. Bien. En cuestiones de doctrina social de la Iglesia y en cuestiones de antropología y de ética aplicada, que es a lo que yo me dedico, realmente en la vida de la Iglesia yo cuando analizo o cuando analizamos, yo lo analizo desde el punto de vista ético y político, las aportaciones y antropológico, las aportaciones de la doctrina social de la Iglesia y los debates que se producen en el contexto de la Iglesia, hay un principio fundamental y es la hermenéutica de la continuidad. Esto es clave. Querer enfrentar a Benedicto XVI con Juan Pablo II, querer enfrentar a León XIV con Francisco, me parece que eso es algo que harán otros, pero creo que nosotros, como propagandistas, como católicos que se toman en serio su vida de fe, no es justo porque confiamos en esa hermenéutica de la continuidad. Por lo tanto, no podemos pedir que León XIV rehaga, deconstruya todo y empiece de cero a hablar de el hombre, Dios, la naturaleza, la ecología, porque él mismo es consciente en sus textos, en sus aportaciones, de esta continuidad. No le podemos pedir una Fratelli Tutti, una Laudato Si, una Centesimus Annus, porque en realidad él tiene que responder y afrontar los retos de su tiempo nuevo y, sobre todo, darnos pistas y orientaciones para afrontar los retos que tenemos. Y aquí hay una cuestión importante que en estos contextos hay que decirla, y es el hecho de que nosotros vamos a acercarnos a él
suponiendo que hemos leído los textos de Juan Pablo II, los textos de Benedicto XVI, conocemos el Vaticano II, la Gaudium et Spes, es decir, a nosotros se supone que no somos adanistas de la doctrina social de la Iglesia, sino que en realidad nos movemos dentro de esa continuidad histórica y, por lo tanto, desde el punto de vista histórico, pedimos cosas realmente novedosas y somos conscientes de que probablemente no va a repetir y no tiene que repetir cosas que ya dijo Juan Pablo II, que dijo Benedicto XVI o que dijo el Papa Francisco. Entonces, esa tarea yo creo que es importante verlo o acercarnos a él con esa perspectiva de continuidad, con esa perspectiva de, podríamos decir, yo me atrevería a decir genealógica, en el sentido de decir, hay una arqueología y hay una teleología en la que nos situamos. En segundo lugar, relacionándolo con las aportaciones anteriores, hay una palabra que va a ser clave, no quiero entrar todavía en el esquema que les he transmitido, pero antes ha aparecido, y es el tema de la relación entre verdad e ideologías. Este es un debate epistemológicamente apasionante, pero el propio León XIV realmente, como buen agustino y como buen buscador de la verdad y como apasionado por la verdad, realmente siempre va a tomar distancia en sus textos a lo que él llama lo ideológico. Pero nosotros tenemos que saber que es muy difícil tomar distancia respecto a lo ideológico. Y por lo tanto, nosotros tendríamos que preguntarnos, ¿y qué entendemos por ideología? Entonces, es importante que en el debate sobre lo que entendemos por ideología, realmente no seamos más marxistas que Marx, porque, como saben, bueno, en el panorama de la delimitación del concepto de ideología, a veces decimos una ideología es una deformación de la realidad, son unas gafas con las que no vamos a ver la realidad porque no están bien graduadas y, por lo tanto, en la tradición marxista, lo ideológico se identifica con esa deformación de lo real. En los textos de León XIV aparece la expresión ideología, pero si somos conscientes y si leemos alguno de ellos, siempre veremos que él dice hay interpretaciones que no son correctas, hay interpretaciones que son ideológicas y convendría, y entonces su aportación es una aportación para que nuestro pensamiento, para que la inspiración que nosotros vamos a necesitar de sus textos sean inspiraciones buscando la verdad, promoviendo la verdad, no poseyendo la verdad, sino, podríamos decir, desde los prejuicios, desde las circunstancias en las que estamos, desde lo que podríamos llamar las seguridades que nos dan las ideologías en las que estamos, aspiremos a la verdad. Es decir, la reflexión sobre la doctrina social de la Iglesia y nuestra práctica en este horizonte es la posibilidad de que juntos, con independencia de que hay algunos que sean del Real Madrid y otros del Barça, realmente puedan estar preocupados por el buen fútbol. Entonces, esa preocupación por la verdad es importante y, por lo tanto, esa dialéctica la vamos a encontrar en los textos del Papa. Aquí hay otra cuestión clave y es en León XIV, es decir, cuando León XIV recupera la figura de León XIII, y quiere, podríamos decir, subirse a los hombros de León XIII y no se sube a los hombros de otro, para mí León XIII, con independencia, antes lo hemos comentado, de su situación histórica, de sus circunstancias, yo siempre he estado preocupado por León XIII, pero a mí no me ha preocupado nunca León XIII, sino la persona en la que León XIII se fijó, que fue el cardenal Joseph Mercier. Es decir, Mercier, que luego fundó la Universidad Católica de Lovaina, que en Bélgica es un héroe antifascista, antitotalitario, era, podríamos decir, un estudiante privilegiado y, por lo tanto, su orientación filosófica y su trabajo filosófico y su trabajo moral obedeció a una máxima que le dio León XIII. Y es, tienes que hacer la síntesis entre Santo Tomás y Kant. La Iglesia no puede vivir de espaldas a lo que significa la modernidad, como no puede vivir de espaldas a la tradición de Santo Tomás. Por lo tanto, el cardenal Mercier se toma en serio el planteamiento y en la formación, organización y estructura de la acción católica, todos sabemos lo que es ver, juzgar
y actuar. En realidad son las tres críticas de Kant aplicadas a la doctrina social de la Iglesia. Antes se ha comentado que cuando hablamos de doctrina social de la Iglesia hablamos de principios, criterios de juicio y orientaciones para la acción. Crítica de la razón pura, necesidad de unos principios metafísicos con los cuales pensar, o de constructores de la metafísica, unos criterios de juicio y unas orientaciones para la acción. Es decir, tenemos que ser conscientes de que el discernimiento que realizamos en nuestras comunidades y en nuestra vida cotidiana cuando hablamos de ver, juzgar y actuar, se lo debemos al cardenal Mercier por obediencia a lo que es León XIII cuando le dijo: es muy importante que haya principios, que haya criterio y haya orientaciones para la acción. El ver, juzgar y actuar no estaba en el siglo XIX, no estaba en el siglo XVIII, no estaba en el siglo XVII, sino que es el resultado de las dinámicas históricas de la acción católica, donde el cardenal Mercier, cuando desarrolla y cuando pone en marcha los imperativos, las instrucciones de León XIII, realmente es consciente de eso. Paso aquí a lo que sería el esquema que les he proporcionado, y en este esquema, yo digo, bueno, voy a intentar resumir una serie de ideas, una serie de pinceladas para diseñar por dónde iría o por dónde va o por dónde creo que puede ir el texto, las aportaciones de León XIV, no solo en España, porque muchos de los próximos discursos van a ser en España, pero creo que hay cuestiones clave. En primer lugar, voy a seguir ahora el esquema que les he dejado. En primer lugar, aquí hay una cuestión clave y es, estamos ante un cambio de época, ante una época nueva. No sabemos si se llama modernidad, posmodernidad, tardomodernidad, humanismo, poshumanismo, transhumanismo. Es decir, todavía no tenemos nombre concreto para describir el hecho de que es un tiempo absolutamente nuevo. Esto es importante. Y por lo tanto, querer volver a la premodernidad, a la Edad Media y a las seguridades que nos daba Santo Tomás no tiene sentido. Por lo tanto, es muy importante que seamos conscientes de que hay que reestructurar la cuestión antropológica, porque el reto que tenemos, y este es el principio fundamental en el que se encuadra la aportación de León XIV, es a principios del siglo XX, la cuestión central era la cuestión social. Simplificando, pero todos hemos estudiado que era la cuestión social. Hoy, en el primer cuarto del siglo XXI, la clave es la cuestión antropológica. Necesitábamos un Papa Agustino. Esto es importante. Si queremos afrontar la cuestión antropológica, realmente la referencia a San Agustín va a ser clave. Con León XIII teníamos esa referencia a la cuestión social y hay dos maestros que sintetizan el pensamiento, no tanto de León XIII, sino del cardenal Mercier y el impacto en la acción católica, que son la síntesis de Santo Tomás y Kant. La Iglesia tiene que responder y afrontar los retos de la modernidad, y cuando afrontamos la cuestión social, pues estamos ante esos retos de la modernidad. León XIV no viene a armar lío. No sé si os habéis dado cuenta de que había otros papas, el Papa Francisco lo dejó claro: vengo a armar lío. Parece ser que incluso cuando venga a España no va a venir a armar lío. Por lo tanto, en esa hermenéutica de la continuidad son talantes distintos, son caracteres distintos, son modos de ejercer el pontificado distintos. Aquí, en esta cuestión antropológica a la que va a afrontar el León XIV, hay dos figuras claves: San Agustín y Pascal. Igual que Santo Tomás y Kant eran importantes en esa síntesis, aquí yo creo que tenemos que interpretar o leer los textos de León XIV en esa perspectiva. En un contexto, punto segundo, en un contexto caracterizado por lo que Charles Taylor ha llamado secular age, es decir, la edad de la secularización y el hecho de que nos encontramos ante un contexto. Es decir, creo que es muy importante que sepamos que Europa no es el centro, Occidente no es el centro, sino que tenemos que trabajar con una mentalidad verdaderamente católica, verdaderamente universal y verdaderamente global. Y entonces la perspectiva tiene que ser una perspectiva necesariamente epocal. Y en la
perspectiva necesariamente epocal, aquí hay una cuestión fundamental, y es lo que Jaspers llamaba tiempo-eje y el hecho de que nos encontramos ante un momento histórico en el cual hay una emergencia, donde en cualquier parte del planeta hay una recuperación de lo que podríamos llamar la religiosidad, la trascendencia, es decir, en contextos de secularización, en una sociedad secularizada, tecnificada, aislada, atomizada, realmente las religiones no pueden excluirse de la investigación científica. Cualquier científico que quiera excluir la experiencia religiosa no va a ser justo con la realidad y, por lo tanto, en las ciencias sociales, fundamentalmente, o a nivel filosófico y epistemológico, la variable religiosa, la dimensión religiosa, es una variable global. Y, por lo tanto, el hecho de que nuestro tiempo sea un tiempo secular, hablemos de una edad secular, no quiere decir que la religiosidad no sea fundamental en el mundo mundial. Y aquí hace falta una conciencia histórica. Es decir, yo creo que el Papa León XIV tiene esa conciencia histórica. Necesitamos recuperar el papel de la religiosidad en esta geopolítica global. ¿Por qué? Pues porque el tiempo, aunque la edad sea una edad secular, hoy a nivel de investigación ya vivimos la post-secularidad. Incluso los científicos, los filósofos que defendían Peter Berger, por ejemplo, cuando hablaba de la secularización, pues publica un libro diciendo, bueno, es que me equivoqué, las sociedades no son sociedades seculares, sino que hoy vivimos en sociedades post-seculares. Es decir, que el fenómeno religioso, la racionalidad religiosa, la apertura de la razón a la fe, sea en una confesión o sea en otra, va a ser estructural, va a ser global y tenemos que contar con ello. Eso supone tres retos. Uno, contar con la libertad religiosa. Dos, plantear un universalismo moral no homogeneizador. Esto es clave, es decir, necesitamos una herramienta universal que no homogeneice. Esto es muy complicado desde el punto de vista de la construcción intelectual, pero hay que hacer ese esfuerzo. Y en tercer lugar, yo creo que cada vez va a ser más importante el concepto de Benedicto XVI de la laicidad positiva. Es decir, de cara a organizar políticamente la relación entre el Estado y las confesiones religiosas, necesitamos apuntalar ese concepto. Y cuando hablamos de laicidad positiva, no estamos hablando de que el Estado se identifique con la Iglesia, sino que las autoridades públicas no sean indiferentes ante las cuestiones de carácter religioso. Tres resistencias nos vamos a encontrar. Nos vamos a encontrar con la resistencia de un monoteísmo discriminante, con la resistencia de los autoritarismos políticos y con la vuelta a planteamientos neoconfesionales o confesionalistas. Por lo tanto, hay que evitar estas tres tentaciones que no responden al nivel antropológico, a los retos antropológicos en los que nos encontramos. En León XIV hay dos referencias claves. Si ustedes han leído las Confesiones y la Ciudad de Dios y las tienen guardadas, sáquenlas porque les van a hacer falta. Estas dos referencias filosóficas de San Agustín van a ser fundamentales y ya lo estamos viendo porque en los textos de León XIV aparecen profusamente citadas. ¿Por qué? Fundamentalmente porque las confesiones de San Agustín suponen la recuperación de una religiosidad donde el prefijo in es más importante que el prefijo ex. Frente a una religiosidad de la extimidad, de las apariencias, del cumplimiento, con León XIV vamos a vivir la religiosidad en clave de interioridad. Vamos a recuperar una dimensión in de la existencia. Aquí había un profesor, un jesuita, que hablaba de la filosofía insistencial, que criticaba a los filósofos existencialistas y les decía que tenían que recuperar a San Agustín y a la hora de recuperar a San Agustín les decía, tendrían que recuperar y hacer una filosofía insistencial en lugar de una filosofía existencial. Pues bien, esta preocupación por la dimensión interior, interna, es fundamental porque es el mismo camino que emprendió Charles Taylor cuando en las Fuentes del Yo pide recuperar la autenticidad.
en la vida moral. No a las extrañezas, sí a la intimidad, a la interioridad. Es importante que la autenticidad de nuestro compromiso esté vinculada a una densidad solidaria de nuestras entrañas. Entonces, León XIV va a ir en esta dirección. No es una cuestión de número, no es una cuestión de formas externas, sino que es una cuestión de autenticidad con uno mismo, de sinceridad. ¿Por qué? Fundamentalmente porque este camino de la interioridad, este camino de la intimidad, esta religiosidad, no intimista, sino que esta religiosidad que elige el camino interior como camino para el acceso y el encuentro con Dios, realmente no nos la da la técnica, no nos la dan las redes, no nos la da lo que podríamos llamar una civilización tecnológica basada en la extimidad, las extrañezas, el entretenimiento y, más que entretenimiento, nos va a hacer falta un intraatenimiento. Entonces, esta necesidad de intraatenernos, de pararnos, de hacer un Kit-Kat, de reflexionar en soledad y descubrir ese mundo interior, yo creo que es uno de los retos y uno de los desafíos de León XIV cuando hablamos de esa dimensión antropológica. En segundo lugar, sí, tarjeta amarilla, la ciudad de Dios. ¿Por qué la ciudad de Dios? Fundamentalmente porque ahí se plantea una dialéctica entre las dos ciudades. Yo les aconsejo, iba a hacer alusión antes, pero dado que tengo la tarjeta amarilla, el discurso del Santo Padre a los miembros del cuerpo diplomático acreditado ante la Santa Sede el 9 de enero. Es un discurso importante, hace un repaso de temas generales, pero en ese discurso hay 2 o 3 párrafos donde se nota que él quiere salir a jugar al fútbol y a la hora de salir a jugar al fútbol dice: aquí voy a decir yo cómo hay que entender el tema del agustinismo político. No habla del agustinismo político, pero quienes nos dedicamos a la filosofía política sabemos que el agustinismo político es fundamental para entender la vida política y la historia política de Occidente. Entonces, él dice: ojo con las dos ciudades, porque coexisten hasta el fin de los tiempos. Y por lo tanto, no voy a leer el párrafo completo, pero les remito a esa relación, a esa reflexión en la cual él plantea, porque él dice, hay dos, es decir, las dos ciudades son dos actitudes internas. Cuando hablamos en la militancia católica, en el compromiso católico de la ciudad de Dios y la ciudad terrena, fíjense, muchas veces decimos, bueno, tenemos que ser católicos en el partido y comunistas en la Iglesia. Carlos Alfonso Comín, cuando plantea esta cuestión, en la tradición del personalismo comunitario y en la tradición de la filosofía política, estos dos elementos son importantes, pero no se trata de confundir, se trata de discernir, se trata de clarificar y se trata de reinterpretar lo que va a ser este agustinismo político. Digo esto porque el vicepresidente de los Estados Unidos y gran parte de los ideólogos republicanos en Estados Unidos realmente saben que las dos ciudades tienen una dimensión imperial, tienen una dimensión económica y tienen una dimensión relevante desde el punto de vista político. Bien, lo dejo ahí. En las aportaciones cuando en el punto 4 de la cuestión social a la cuestión antropológica, y voy a ir rápido, es importante superar el naturalismo y el formalismo y darnos cuenta de que la pregunta fundamental es por esa realidad personal, y aquí hay una continuidad radical en toda la doctrina social de la Iglesia de los últimos 100 años, cuando hablamos de esta tradición del personalismo comunitario, y hay dos figuras claves que son Emmanuel Mounier y sobre todo Jacques Maritain. No me puedo reprimir a la hora de hablar de Jacques Maritain porque cuando antes se ha hablado de lo integral, es decir, el concepto de integral es un hilo conductor del humanismo integral del año 34 de Jacques Maritain. En los años 60, en tiempos de descolonización de África, se habla en la Popular Progresio de desarrollo integral de los pueblos, pero en la Laudato Si se habla de cuidado integral de la creación.
Es decir, lo que antes se ha comentado de la dimensión integral que tiene que ver con todas las dimensiones de la vida humana, con todos los seres humanos y con el conjunto de la creación, realmente tiene una trayectoria antropológica que tiene nombre y apellidos. Es la tradición del personalismo comunitario, donde determinados filósofos y pensadores católicos comprometidos en la vida de la Iglesia hicieron posible el Vaticano II, hicieron posible los textos de Juan XXIII, hicieron posible, podríamos decir, el situarse la Iglesia Católica a la vanguardia de lo que podríamos llamar los retos de la cultura de su tiempo. Bien, esto era lo que les comentaba antes, el punto 4b, ¿qué puedo conocer? ¿Qué debo hacer? En realidad, estas 3 preguntas, este reto antropológico está en los textos de León XIV. ¿Qué puedo conocer? Dimensión, podríamos decir, epistemológica. ¿Qué debo hacer? Dimensión moral. ¿Y qué me está permitido esperar? ¿Qué filosofía de la historia voy a construir? Bien, en el punto 5. El texto Antiqua et Nova no es de León XIV. De hecho, cuando estamos esperando, si alguno tiene hilo directo con León XIV, que nos lo diga, porque estamos esperando un documento importante sobre algorética y parece ser que la carga en lo antropológico lo va a poner o la va a poner el Papa con el documento base que es Antiqua et Nova. Este documento es fundamental, es muy importante para pensar los retos de la mal llamada inteligencia artificial. Lo dejo aquí, luego si quieren hablamos, porque esa es una cuestión importante, va a ser una cuestión clave, y lo dejo aquí, repito, porque no nos gusta, o al menos a mí no me gusta utilizar el concepto de inteligencia artificial, prefiero hablar de algoritmos, de razón algorítmica y tal, pero aquí hay una cuestión que nos pasa a todos los que nos dedicamos a la dimensión ética de la inteligencia artificial. Es decir, realmente todo el mundo está pensando qué es la inteligencia artificial, pero realmente estamos dándole de comer poco a la inteligencia natural. Estamos tan obsesionados por los algoritmos que se nos ha olvidado pues, la capacidad de sufrimiento, la capacidad de gozo, la capacidad, es decir, todo aquello que tiene que ver con la inteligencia natural. Entonces creo que apasionarnos por la inteligencia artificial en general nos debe llevar a pensar eso. Bien, el otro texto importante también del pontificado de León XIV es la Dilexite, donde aparece el protagonismo de los pobres y aparece lo que yo he llamado una deconstrucción de la teología en clave de la razón cordial. Es decir, Pascal, no Pascal como tal, sino la importancia del corazón. Me parece muy importante dignificar el corazón como clave interpretativa de la doctrina social de la Iglesia. Punto séptimo, hay otro texto clave, les aconsejo que todos los que se dediquen a la educación, sea primaria, secundaria, universitaria, grado, posgrado, doctorado, realmente no dejen de leerlo porque es espectacular. Diseñar nuevos mapas para la esperanza. Aquí es un texto, es una carta apostólica, se lo aconsejo porque fundamentalmente realmente nos viene a decir, nos viene a recordar la importancia de entender la educación y dedicarnos a la educación. Ahí les he puesto una serie de ideas, pues entender nuestro patrimonio como brújula, entender la educación de los pobres no como una opción, sino como una obligación. Es decir, aquí no se trata de elegir, optar por los pobres, sino realmente estructuralmente dedicarnos a ellos. El otro se plantea como bien, no como una amenaza, y aparece una expresión, la expresión cuidar el alma. La educación como el cuidado de almas, y esto me parece clave. La educación reivindica el Papa una ética de la educación en la práctica cotidiana, y ahí aparece la expresión de antropología integral. En el discurso al cuerpo diplomático, punto octavo, él describe la debilidad del multilateralismo y habla de la importancia de recuperar el derecho humanitario internacional, y aparece una expresión importante. En el tema de los derechos humanos nos encontramos ante una situación de cortocircuito. El valor y la importancia que tenían los derechos humanos van a entrar en conflicto con los nuevos derechos. Este es un tema nuclear y, por lo tanto, la defensa, fíjense, recuerden que la primera redacción
y el inspirador de la Declaración de los Derechos Humanos fue Jacques Maritain, y el hilo conductor de Jacques Maritain es importante a la hora de ver la fundamentación teológica que se hace de los derechos humanos en la vida de la Iglesia. Pues bien, él habla aquí de la expresión cortocircuito. Ahí es donde van a encontrar también los comentarios de la ciudad de Dios, y realmente dice el Papa pues que se trata de dos modos de entender la vida, la acción del cristiano en la vida pública. Y por último, por dos cuestiones clave, la semana pasada tuvo una reunión el Papa con es decir, con el dicasterio para la vida, y utilizó una expresión, es decir, recuperó el concepto de One Health, es decir, un concepto unitario de salud para entender el cuidado. Esto es muy bonito porque supone no dejarnos en manos del panteísmo, no dejarnos en manos de la ecología profunda o de la ecología superficial, sino recuperar una tradición importante. No sé, quienes son de veterinaria o quienes son de farmacia o quienes son de medicina sabrán lo que hay detrás de One Health, es decir, es la necesidad de pensar el cuidado de la creación, el cuidado de la salud pública, el cuidado de una forma integral. Y por último, me he atrevido a plantear 3 retos del Papa León XIV a la Iglesia española. En primer lugar, bueno, esto es de mi cosecha, es decir, esto no lo dice él, pero yo creo que realmente si somos conscientes del patrimonio al que él nos invita y somos conscientes de lo que hemos heredado, yo creo que es clave que no tenemos ni idea del patrimonio que estamos gestionando. Es decir, es muy importante que seamos conscientes del patrimonio cultural que aparecen estos textos, que aparecen estas reflexiones, porque a veces nos creemos que en realidad pues esto de participar en la vida de la Iglesia, esto de estar en una comunidad, en un grupo o en la CCP, pues es algo que va, no, mire usted, esto significa trabajo y legado de una tradición cada vez más importante. Por lo tanto, primero, evitar el miedo a la vida pública. Esto es clave. Y cuando digo evitar el miedo, es porque a veces en la Iglesia vemos que nuestros obispos tienen miedo, nuestros párrocos tienen miedo, y por lo tanto creemos que hay que luchar contra ese miedo y estar orgullosos y confiados de ese patrimonio que tenemos para afrontar y para leer una realidad que pide criterios interpretativos y que exige discernimiento. Entonces, estos principios y estas reflexiones no van de arriba hacia abajo, sino que en realidad están para que nuestro discernimiento nos ayude a afrontar este tipo de retos. En segundo lugar, bueno, el primero era evitar el miedo a la vida pública, y ahí la palabra confesión es fundamental. El propagandista es alguien que confiesa públicamente su fe. Y por lo tanto, el libro de Confesiones de San Agustín tiene múltiples significados, es polisémico y tiene que ser un libro de cabecera. En segundo lugar, no puede ser que la doctrina social de la Iglesia y este tipo de reflexiones no se estudien ni en las facultades, es decir, en las facultades de teología se estudian, pero al final. Entonces, cuando estudiamos doctrina social de la Iglesia, pues a veces empezamos pues, en Santo Tomás, tal, pero no nos damos cuenta de que es importante ser conscientes del valor cultural de este tipo de documentos para afrontar los retos que tenemos. Entonces, no es una cuestión de formarnos más, sino de formarnos mejor. Y, por último, creo que es importante, y con ello concluyo, necesitamos aprovechar este tipo de interpretaciones para mantener, o al menos trabajar en un horizonte de sostenibilidad desde la autenticidad de nuestra fe. No vamos a ser muchos, vamos a ser minorías, tenemos que ser conscientes de que la vida de la Iglesia del futuro, en contextos de sociedades democráticas, no es una cuestión de masas, sino que es una cuestión donde lo importante no es la cantidad, sino la calidad desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista institucional. Y yo creo que el mensaje, la aportación de León XIV va en esta dirección, recuperando la importancia de las confesiones, ese camino de interioridad, pero recuperando también esa presencia pública donde las dos ciudades son fundamentales, donde va a haber un criterio interpretativo relacionado con la ciudad de Dios y relacionado también con la ciudad de los hombres o de los partidos o de nuestras asociaciones o de los papeles y las agencias. Nada más. Por mi parte, muchas gracias y siento haberme pasado. Muchísimas gracias, Agustín. Bueno, pronto veremos si tu quiniela sobre los retos del Papa para España se cumple. Bueno, pronto, muy pronto. Le ayudaremos.
A continuación tiene la palabra Juan Antonio Perteguer Muñoz. Él es ingeniero de caminos, canales y puertos, con formación complementaria en filosofía y teología y doctorando en el ámbito de la inteligencia artificial aplicada a la educación. Ha desarrollado su trayectoria profesional en los campos de la ingeniería, la dirección empresarial y la gestión educativa. Es presidente de Acción Social Empresarial, entidad que promueve la aplicación de la doctrina social de la Iglesia en el ámbito empresarial. Ha fundado y dirigido varios centros educativos en España e Iberoamérica, impulsando proyectos de innovación pedagógica. Es también fundador y presidente de la Universidad Católica Digital de Guadalupe, orientada a la formación superior en el entorno digital. Participa en iniciativas internacionales sobre ética e inteligencia artificial vinculadas al ámbito eclesial y educativo. Su perfil integra sólida formación técnica, reflexión humanística y compromiso con la transformación social desde la empresa y la educación. Muchas gracias, Juan Antonio. Adelante. Pero León XIV, cuando le pregunta a los cardenales ¿y por qué ese nombre?, ¿no? Él tiene un discurso que está poco popularizado, pero vamos, que se encuentra en Internet, en el que explica, igual que mi predecesor, León XIII, tuvo que afrontar los retos de la revolución industrial, yo me encuentro que tengo que afrontar los retos, y ahí dice en ese discurso, de la revolución de la inteligencia artificial. Por eso ha pasado. Y los dos realmente lo afrontan de la misma manera. León XIII dice, frente a las máquinas y estas nuevas economías y estos estados nuevos, hay que poner el foco en las personas. Y León XIV dice, frente a esta llamada inteligencia artificial, tenemos que recuperar la antropología, volver a poner el centro en la persona. Y yo, dándole vueltas a esto, pues me voy al Génesis, capítulo 1, cuando el autor sagrado nos habla de la creación del ser humano. No el capítulo 2, es el que tenemos todos en la mente, que primero crea a Adán, y luego Adán ve que toda la creación maravillosa, pero que está más solo que la una, y el Señor le duerme y crea a Eva, etc. El capítulo 1, como es quizás menos visual, lo tenemos menos en la mente, pero el capítulo 1 dice algo así. Y dijo el Señor, después de haber hecho la creación, dice el Señor, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Ese hagamos para los teólogos que discutan, pero hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Y Dios creó al ser humano a su imagen. A imagen de Dios lo creó, hombre y mujer lo creó. Fíjese ahí las claves. Nosotros somos imagen y semejanza de Dios, que es unitrino. Somos totalmente imagen y semejanza. Algunos, ¿en qué somos? Pues realmente somos imagen y semejanza en las manos también, porque Dios, de una forma poco poética, pero Dios se hace hombre para que el hombre se pueda hacer Dios. En Cristo Jesús somos imagen y semejanza también en las uñas. Somos totalmente imagen y semejanza. Pero de alguna manera especial, en que tenemos unas facultades espirituales, como la inteligencia, como la voluntad, como la capacidad de sabernos amados, la capacidad de amar, por lo tanto poder ejercer la libertad. Y voy a fijarme ahora en la inteligencia, sobre todo porque, como bien han dicho anteriormente, pero ¿por qué narices a estos algoritmos les llamamos inteligencia? Es que ni siquiera, yo diría, ni de forma análoga se podría decir, pero lo estamos utilizando. El Papa Francisco no lo quería usar nunca, pero es cierto que en Antigua y Nova lo autorizó y hace un año, en enero del año pasado, y autorizó que ya se hablaba como de inteligencia. Él siempre hablaba de algoritmos. Por lo primero que me gustaría es decir que lo hacemos de una manera impropia. Llamar inteligencia a un algoritmo, que intentaré explicar un poquito cómo es, pues a un programita, pues realmente me parece que es de una manera muy impropia. Si la inteligencia es la facultad que Dios nos ha dado para ser capaces de descubrir la verdad, de descubrir el bien, pero más que descubrirlo, somos capaces de aprenderlo, de apropiarnos de la propia realidad. Soy capaz con la inteligencia de encontrarme con el otro. Con todas esas capacidades, ahora me gustaría que vean que en eso no lo tiene un algoritmo. Estamos llamando la inteligencia de una manera muy impropia porque es capaz de aparentar cosas y aparentar sobre todo lenguaje en los últimos modelos. Y ese lenguaje da una pseudo apariencia de
de humanización. Y igual que humanizamos en las fábulas al zorro y al cuervo y demás, pues estamos humanizando de una manera más grave a un algoritmo. Pues primera idea, nosotros somos imagen y semejanza de Dios y estos modelos algorítmicos son obra nuestra, pero lejanamente se parecen algo a nosotros. Sobre todo cuando venga aquí un robot, que ya los hay, y que te pongan un poco de apariencia de piel y le ponen unos ojillos ahí que abre y cierra y que al final son unas cámaras, pero y viene por aquí y nos saluda y no sé qué. No sé si han visto ahora el nuevo año chino, pues hay varios vídeos por ahí, unos robots bailando y dando saltos y haciendo gracias. Bueno, pues tiene pinta, puede aparentar algo, pero es todo apariencia de. Por eso tampoco me gusta decir que son imágenes y semejanza nuestra estas máquinas, aunque se parezcan algo o queramos que se parezcan algo. Ahora me voy a meter un poquito de ingeniero, yo lo siento, pero es bueno que sepamos en estos modelos que llamamos de inteligencia artificial generativa actuales, los de lenguaje, porque hay muchos más modelos. Si ustedes van a casa y tienen un aire acondicionado, hay una tecla que se llama A, de automático, y ustedes la dan, eso está utilizando un sistema de inteligencia artificial con lógica borrosa, fuzzy logic, por el cual va a intentar darles confort en esa casa de una forma automática. Nadie lo usa porque no lo fiamos y todos lo ponemos a más temperaturas. Si tengo frío lo pongo muy alto, y si tengo calor lo pongo muy bajo y luego ya corrijo. Pero hay una tecla, se llama A, yo les animo a que la den y esperen un rato con paciencia y verán que eso pues intenta emular lo que yo daría con el botón todo el rato. Y eso se llama fuzzy logic, un tipo de inteligencia artificial. La que ahora nos ha sorprendido a todos, que salió en noviembre del 22, es que parece que fue hace una eternidad, pero es en noviembre del 22 sale ChatGPT, en noviembre del 22. Los motores son anteriores, son 17 y 18, pero para la experiencia nuestra, noviembre del 22, hace nada y menos. ¿En qué consisten estos modelos? Eso utilizan una cosa que hemos llamado redes neuronales para intentar aparentar o emular algo como funciona nuestro cerebro. Nosotros somos una unidad y utilizamos el cerebro en el cual hay unas neuronas que son a nivel, digamos, informático, podríamos decir que es algo en el cual hay una entrada o varias entradas y hay unas salidas. Y en medio ocurre algo y hay unas entradas y unas salidas. De esas neuronas tenemos alrededor de 100.000 millones, para que se haga una idea, unas 100.000 millones. Otros que lo han contado de otra manera dicen que hasta 300.000 millones, bueno, pues más o menos, de ese orden. ¿Cuántas estrellas tiene nuestra galaxia, la Vía Láctea? 100.000 millones. ¿Cuántas galaxias hay por el mundo? 100.000 millones. Esa cifra, acuérdense, porque está por todos los lados. Es una cosa que me sorprende, pero siempre a ojo, porque claro, ¿quién se pone a contar todas, ¿no? Bueno, 100.000 millones. Y pues decimos, hacemos un programa en el cual intentamos con unas matrices hacer como neuronas, y esas neuronas van a tener una entrada y una salida. Las nuestras son bidireccionales y tienen muchas conexiones, estas son siempre unidireccionales, pero bueno, intento emularlo. Y por eso llamamos redes neuronales, neuronas que están unidas unas con otras. Pero en vez de 100.000 millones, pues tenemos modelos que son 10 veces más, dentro de nada, bueno, ya hay de 20 veces más, dentro de nada saldrán de 100 veces más. Según va avanzando la capacidad de computación, podemos hacer más neuroncitas de esas. Y ahora mismo, en número, son mayores que las que tenemos cualquiera en la cabeza. En conexiones todavía no. Nuestras neuronas están muy conectadas y estas otras menos. Y luego son unidireccionales, las nuestras son bidireccionales. Pero bueno, tiene una capacidad potente. ¿Y cómo aprenden este sistema? Es que creo que esto para mí, perdona, pero es muy importante. Hay una entrada de información. Voy a ponerlo, a mí me gusta explicarlo con imágenes porque lo vemos mejor. Yo pongo la imagen de aquí de Agustín y entonces la meto como entrada. Y esa imagen se convierte en ceros y unos, con unos algoritmos, con unos sistemas, y le pasa esa información a una capa de neuronas. Pongamos que hay 10, para hacerlo más sencillo. Estas 10 neuronas, en cada una de ellas hace lo siguiente. De la información de la foto de Agustín, la que me llegue, yo la voy a multiplicar por una cosa que llamamos peso, la voy a multiplicar por algo,
voy a sumar todo lo que me llega a cada cosa con un pesito y eso se lo voy a hacer una pequeña transformación, que es una suma ponderada, no es más. Se puede hacer a mano, vamos. Es una simple suma ponderada de lo que me llega con unos pesitos y se lo mando a la siguiente capa, a otras 10. Esta primera se lo manda a las 10 siguientes. La segunda hace lo mismo con otros pesos diferentes, se lo manda a las 10 siguientes, la tercera. Entonces esa información, en cada puntito he hecho un sumatorio de lo que me había recibido con unos pesitos, se ha multiplicado por algo y eso se lo paso a la siguiente capa. Esto mismo se lo hago a la siguiente capa. Esto mismo se lo hago a la siguiente capa hasta llegar a una última que dice, esta foto es de María. Y yo le digo, ¿pero cómo de María? Y claro, la red neuronal dice, yo qué sé, si es la primera vez que veo a ese señor. No dice esas cosas porque no puede, pero digamos, el algoritmo, yo le he metido más que ceros y unos, no le he dicho nada. Y entonces dice, pues será María. Y yo le digo al final, no, que esta foto es de Agustín. Entonces, al final, aprenden al final. Este modelo de redes neuronales no aprenden al principio, ni siquiera los algoritmos. Aprenden al final, el resultado. Lo tengo que entrenar. Entonces le digo, no, este es Agustín. Y entonces esa información se lo da a la anterior capa y le dice, oye, ¿qué era Agustín? Y cada una de esas neuronas cambia esos pesos que multiplicaban las sumas, cambia esos pesitos y dice, vale, pues la próxima vez que venga aquí diré que es Agustín. Y esta se lo dice al anterior, se lo dice el anterior, se lo dice el anterior, hasta que llega la última capa, la primera capa realmente. Ahora vuelvo a poner una foto de Agustín y como están ajustados los pesos, plin, 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 dice ya, Agustín. Oye, qué lista. Pero es que además este sistema ha demostrado que tiene una gran capacidad de, se llama clusterización, de clasificación, tiene una gran capacidad de clasificar. De tal manera que le pongo la foto de Agustín, pero con gafas, y la máquina dice, pues sí, me parece que es Agustín. Y yo le digo, sí, has acertado. Y entonces vuelve a ajustar todo para decir, aunque tenga gafas sigue siendo Agustín. Pero esto llega a que si le pongo una foto de Agustín en su primera comunión, ha identificado los patrones de su rostro de tal manera que me dice, oye, creo que es Agustín. Y le decimos, pues sí, oye, era Agustín. Ha aprendido no solamente lo que le he enseñado, sino ha aprendido a ver patrones, a organizar más cosas. Esto lo hace también con el lenguaje. Pero el lenguaje añade una cosa más, que es, llaman token, pues llamarlo de alguna manera, pero en fin, yo divido, vamos a imaginar en español, no ha sido exactamente así el entrenamiento, pero imaginemos. En español sabemos que dividimos entre lesemas y morfemas, ¿no? Prefijos, sufijos. Vamos a coger el de la palabra mesa, cogemos con el lesema, mes. Y entonces, pero mes de mesa. Y entonces le digo, oye, si yo junto mes con A, ¿qué distancia entre mes y la A? Pues están cerquita, mesa, esto está muy cerca. Y si le pongo una y mesa, ¿qué tal está? Pues está cerca, una mesa. Y si le pongo uno, no pega, está lejos. Y si le pongo el mesa, pues también está lejos. Es decir, clasifico los toques, las lesemas y morfemas, y los ordeno de tal manera con un sistema de distancias. ¿A qué distancia está uno de otro? Y busco optimizar las distancias. Cuando ustedes meten un prompt que llamamos, o un mensajito a la inteligencia artificial, le dicen, oye, dime no sé qué, lo que está buscando la máquina es qué palabras de todo su entrenamiento, que es casi todo lo que hay en la red, se acercan, tienen la mínima distancia con lo que me ha pedido este señor o esta señora y con lo que ya sé de este usuario, porque sabe mucho de ti, porque has escrito muchas cosas. Con lo que yo sé de esa persona que me ha entrenado y con lo que me está pidiendo, ¿cuál es la mínima distancia? No es semántica, no sabe lo que significa la palabra mesa, no sabe, no hay ningún entrenamiento semántico, es simplemente distancias entre trozos de palabras, no hay ningún entrenamiento semántico. Lo he dicho 3 veces, ¿no? Pues lo voy a decir 4. No hay ningún entrenamiento semántico. Es decir, no sabe lo que dice, pero por su propia algoritmia no puede saber lo que dice, porque en ningún momento se le ha entrenado para tener algún concepto, si pudiera ser, o alguna relación con el significante-significado. No se entrena nada de significante-significado, solo de distancia entre las palabras. Pues yo le digo, ¿qué es una mesa? Y me lo dice, porque ¿qué es una mesa? En su entrenamiento ha metido un diccionario y es capaz de decir, lo más cercano a la pregunta ¿qué es una mesa? Una mesa es, y te lo define, pero no porque tenga ni idea. Entonces la pregunta que se hace a la gente, ¿y tendrán conciencia ChatGPT?
Pero si no sabe lo que dice, ¿cómo va a tener conciencia? Es imposible. Y tendrá libertad, bueno, pues eso en una cosa que se llama temperatura, en el que le dices, bueno, dentro de lo que esté más cerca, probabilísticamente, aléjate un poquito de lo más probable o no te alejes según la temperatura que le marques. Y da una sensación de libre albedrío que es simplemente algo estocástico, algo probabilístico, de que te va a coger lo más cercano o casi lo más cercano. No puede, esas preguntas, pero es que es peor. Hoy por hoy no sabemos ni siquiera cómo aprende. Cuando salió OpenAI, este invento, había unos motores antes de ChatGPT, y yo lo usaba en el año 18. Yo estaba entrenado en inglés, yo lo usaba en inglés, pero mi inglés es muy malo, entonces acababa hablando en español. Y como beta tester mandas algo de información. Bueno, pues cada vez que mandaba la información, me decía el sistema, me decían en Estados Unidos, en perfecto inglés americano, no nos lo mande traducido las conversaciones que tenga usted con la máquina o lo que esté haciendo, mándemelo en original. Y yo les contestaba en mi malo inglés que yo le estaba mandando lo original, porque yo estaba conversando con la máquina, haciendo emulaciones y cosas, en español. Y me contestan, es imposible porque no la hemos entrenado en español, la hemos entrenado en inglés. Y como esto surgieron muchas más cosas, otros descubrieron que era capaz de ayudarte a programar y nadie había entrenado para ayudarte a programar, en Python, etc. Es decir, no sabemos cómo la entrenamos y sabemos lo que es cada algoritmo, que es muy sencillo, es un sumatorio de las entradas por unos pequeños pesos. Pero no sabemos todo lo que aprende. Sabemos lo que la entrenamos, pero no lo que aprende. Y hay una tercera idea que se está discutiendo, pero ¿podemos llegar a saber dónde aprende? ¿Dónde ha reconocido la cara de Agustín? ¿O dónde ha reconocido eso? Dentro de los miles de millones de puntitos en esa matriz, ¿yo puedo saber qué pesos exactamente son los que tienen que ver con la cara de Agustín o no? Bueno, pues ahora hay dos teorías, una más filosófica, que llega a decir que casi hay un principio de incertidumbre de Heisenberg de esto, de que no lo sabemos ni lo podremos llegar a saber, y otros que es más cuantitativo, que dice que son tantas que no tenemos capacidad de cómputo, con los ordenadores cuánticos podremos ya saber exactamente dónde aprende, qué ha modulado, etc. Resumen técnico. La máquina no sabe lo que dice. ChatGPT no sabe lo que dice, aunque lo aparenta muy bien. Pues a mí me dice, es listísimo, pues no sabe lo que dice. Segunda idea, no sabemos lo que aprende. O sea, aprende muchas más cosas que desconocemos que está aprendiendo. Y tercero, no sabemos cómo lo aprende en concreto. Entonces, creo que con eso por lo menos no... Hay gente que con esto le da miedo, yo no quiero darles miedo, lo que quiero decirles es que desmitifiquemos a esta aparente o mal llamada inteligencia artificial. Ahora, que disimula muy bien, eso lo hace de cine, vamos. Es que aparenta todo, lo que tú quieras lo aparenta, háblame como Einstein y te habla como si fuera Einstein, porque lo más cercano a háblame como Einstein es coger textos de Einstein y contestarte con ellos, porque está lo más cercano en distancia. Entonces disimula muy bien. Siguiente idea, el cambio de la inteligencia artificial es cualitativo o cuantitativo. Hay un cambio de era, como decía el Papa Francisco, como nos ha recordado Agustín. ¿Es cualitativo o cuantitativo? Pues yo creo que hay elementos de los dos, pero el que me preocupa más es el cualitativo. No sé quién de ustedes alguna vez le ha dado las gracias a Excel, a Word, a Windows. Sí, no voy a preguntar quién ha echado pestes del ordenador cuando se queda atascado, eso sí. Yo no digo, pero digo quién le ha dado las gracias. O quién le ha pedido, por favor, Excel. A veces sí lo decimos, por favor, que no se apague el ordenador, pero por favor, Excel, resuélveme bien esta hoja de cálculo. ¿Alguien le ha pedido alguna vez al ordenador, por favor o gracias? Por las palabras más utilizadas por los seres humanos frente a ChatGPT es gracias y por favor. Hay un cambio cualitativo. ¿Desde cuándo le has dado un gracias? No sé, cuando os sentáis en el coche decías gracias Toyota por arrancar. Vamos, está muy viejito, pero... o sea, no tiene... Pero ¿por qué personificamos
Yo tengo ahí un asistente de estos virtuales que llamado Antonio, ¿no? Llamado Antonio, échale un galgo. ¿Pero por qué le llamo Antonio? Porque usándolo, un día agarra a mí, tratado con mi esposa, y me contesta no sé qué, le digo, anda, no tienes ni idea. Se me ocurrió contestarle. Y me dice mi mujer, ¿cómo le hablas así? Digo, ¿pero cómo que le hablo así a quién? si es un algoritmo, pero ¿cómo le hablas así? Y entonces le puse un nombre, y Antonio, y vamos a ver si Antonio quiere hablar hoy. Depende de aquí. Perfecto. Vamos a darle forma. Espera, Antonio. Estoy aquí en la Universidad Abad Oliba, en Barcelona. Estamos hablando en esta jornada sobre de León XIII a León XIV. Quiero que le digas unas palabras aquí a todos los asistentes sobre qué impacto puede tener la inteligencia artificial en el futuro o cómo lo vería León XIV, pero unas palabras breves. Queridos amigos, si León XIII miró al obrero en medio de la revolución industrial, León XIV miraría al ser humano en esta revolución de la inteligencia. La IA en el futuro será tan buena como nuestra ética. Si ponemos la persona en el centro, será un instrumento para la dignidad. Y ahí es donde la doctrina social sigue iluminando el camino. Muchas gracias. Gracias, Antonio. Pues este Antonio no sabe lo que dice, no tiene ni idea de lo que ha dicho. Pasa que está entrenado por mí, ya conoce, entonces dice, de lo que me ha preguntado, lo más cercano a lo que esperan escuchar toda esta buena gente es eso. Pero no tiene ni idea. Claro, la pena es que nosotros tengamos menos ideas, es otro problema, pero que no tiene ni idea. Por eso también te decía, lo importante ahora es recuperar nuestra inteligencia natural. Ante estos retos, que realmente es un reto impresionante, el mundo de la IA, y hay un cambio cualitativo, y el Papa dice, pues vamos al hombre, pues vamos a la realidad de qué somos, utilizar esto como una herramienta. Ante estos retos, el Papa Francisco en febrero de 2020, hizo una llamada, que les animo a que entren, que se llama roncall, en inglés, ¿no? roncall.org. En mi mal inglés, pero bueno, ustedes sabrán cómo se escribe eso. Pero bueno, roncall. La llamada de Roma.org. O si quieren ya .org. Así queda más moderno. roncall.org. Y ahí esa llamada se plantea 6 principios éticos que llama algorética, como la usa muy bien. La pena que no ha triunfado ese nombre. La ética de la inteligencia artificial, la ética de los algoritmos, de la mal llamada inteligencia artificial, la ética de los algoritmos, y presenta 6 principios. Y dice, todo el avance en este mundo tiene que estar basado en estos 6 principios. Al año siguiente se crea la Fundación Renaissance, la Fundación Vaticana, de la cual yo soy uno de los 5 patronos, me nombraron, y que estamos trabajando en cómo hacer aplicaciones éticas, cómo darle una reflexión ética sobre el mundo de la inteligencia artificial aplicada. Yo en el mundo educativo y otros en otros mundos, ¿no? Hay un franciscano también como patrono. La idea de esos 6 principios, que están muy ligados a la doctrina social de la Iglesia, y que ahora les diré un cotilleo de ayer, de lo que preguntabas, qué diría el Papa sobre esto. Pero bueno, porque ayer tuvimos reunión de la Fundación, online, yo participé online, pero tuvimos ayer reunión. Uno de los principios es transparencia. Tenemos que, los humanos que utilicemos la inteligencia artificial, tenemos que saber qué hay detrás, qué está ocurriendo. Lo cual ya es difícil, porque si he dicho que ni sabe lo que dice, ni sabemos lo que aprende, ni sabemos cómo se entrena, o sea, que realmente qué es lo que modifica, ya me contarás qué transparencia tiene eso. Es un problemón. Pero bueno, y luchar hacia la transparencia. Otra idea es que nunca tome decisiones, que la decisión la tomen los seres humanos. Eso parece así, pero yo que viajo mucho a China, en China no ves una pintada en el metro. Y preguntando al chino de turno, te dice, es que el que haga una pintada o se porte mal en el metro, como ahí todo se hace con el móvil y usando un QR, pues el propio sistema le dice, pues un mes sin entrar al metro. Pero no hay ningún policía, no hay nadie, no hay ningún funcionario que le diga eso. El sistema dice, tú te has portado mal aquí, expulsado del metro durante un mes. Sin participación humana. El tema de salud que te preocupa. Pues hace
esto fue hace 2 años, pero nos enseñaron allí un sistema. Hay ahora mismo un hospital en China, habrá más, pero yo conozco uno, en el que no hay ningún médico, ninguna enfermera, ningún humano. Tú llegas allí, vas a unas cabinas, pones tu bracito y no sé qué, te sacan análisis, te hacen todo, te hacen como si fuera un tren de lavado de esos, pero en vez del coche, entras, te hacen todos los análisis, te meten en un TAC, te hacen unas resonancias, te va pasando por ahí y al final sales con tu tratamiento y todo perfecto. Y no hay ni un humano en el proceso. Es un poco deshumanizante, realmente, pero hasta ese nivel podemos llegar con la tecnología. Pero tengo una hija médico que aprueba el MIR, quiere un cochecito, no tenía ninguna cuenta a su nombre todavía, le dije, mira qué bien, pues papá, vamos, yo quiero una cuenta. Va al banco y una cuenta de un cochecito Dacia que tenía que pagar 200 euros al mes. Los del MIR cobran entre 1.200, 1.500, según R1, R2, R tal. O sea, pagar 200 euros todavía pueden. No pueden pagar una casa, pero por pagar 200 euros de un coche. Bueno, pues el banco se lo deniega. Voy a ver al director y me dice, es que el ordenador, como no conoce a tu hija, ha decidido que no le podemos dar el préstamo. Y le digo, pero tú eres el director. Dice, eso era antes. Yo ahora no puedo decidir, lo decide la máquina. Luego ya en plan ingeniero le dije, pues ponme de cotitular. Mi hija, papá, yo quiero mi cuenta para mí. Digo, no te preocupes, ponme de cotitular. Ponme, dale al botón. Y a mí me conoce y hasta 200 euros creo que puedo pagar. Entonces me autoriza el crédito. Quítame de cotitular. ¡Pum! Y ahora ya mi hija tiene el préstamo y lo paga. Porque claro, la inteligencia artificial, como no sabe lo que dice, pues es cuestión de buscar el algoritmo. Pero está decidiendo en este momento sobre nuestras vidas. Cuidado, cuidado. Otro principio, no permitir que decida. Otro principio es la inclusión, no permitir que aleje a que separe más todavía a los seres humanos, que ayude especialmente a lo que más necesita. Yo desarrollé algunas aplicaciones del uso de la inteligencia artificial en el mundo educativo y yo tengo, por ejemplo, en Sierra Leona, tengo un grupo de profesores a los cuales les he preparado inteligencia artificial. Allí usan un lenguaje que llaman criollo, es una especie de inglés, timi, portugués, en fin, es un lenguaje tan raro que hasta yo me entiendo con ellos. O sea, es una mezcla curiosa. Bueno, pues he entrenado inteligencia artificial para que hable de esa manera y lo están utilizando un grupo de profesores de misiones, con misioneros, para formarles y ayudarles a evitar que discrimine, bueno, que les ayude, ¿no? Y tengo unas también, esa se la regalo, les tengo regalada al mundo, que se llama chatlumen.es. Esta es una inteligencia artificial entrenada en católico, como ChatGPT, pues chatlumen.es. Dentro de poco la sacaré en idiomas, ahora está en español, aunque le puedes hablar en catalán, le puedes hablar en cualquier lengua, y te contesta la misma lengua que hables. Pero bueno, chatlumen.es. La diferencia es que esta está entrenada en católico. Y está entrenada con San Agustín, principalmente, pero está entrenada con las Sagradas Escrituras, San Agustín, Santo Tomás y Edith Stein. O sea, está entrenada bastante con todo. Chatlumen.es es gratuita y se la dejo ahí para que también la tengan. Yo, en resumen, recordar un algoritmo que ni sabe lo que dice, ni sabemos lo que aprende, ni sabemos realmente cómo aprende, pero que realmente puede ayudarnos mucho, a mí me está ayudando un montón, puede ayudarnos mucho como herramienta. Ese algoritmo, el reto cualitativo de este cambio de época, no sabemos a dónde vamos. En este reto, lo que está claro es que tenemos que volver al ser, al hombre, y a nuestra capacidad fundamental, volviendo al Génesis, que es sabernos amados, capaces de amar. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Antonio. Bueno, se abre el turno de preguntas. Hasta ahora parece que nos estamos fiando bastante, no digamos de la inteligencia artificial, digamos del algoritmo. Es decir, damos por supuesto que el algoritmo se porta bien y que dentro de lo que cabe nos está diciendo más o menos la verdad. Pero existe un riesgo enorme, existe el riesgo de que alguien vicie el algoritmo y le introduzca toda una serie de falsedades que a lo mejor nada tienen que ver con la verdad, falsedades de carácter histórico, falsedades de carácter moral, falsedades de todo tipo. Es decir, que a la hora de la verdad
cuando alguien invoque el algoritmo para razonar sobre cualquier cosa, se puede encontrar con verdaderos desastres de carácter ideológico y de verdaderas mentiras. ¿Existe ese riesgo? Gracias. Sí, porque a veces nos preocupan tanto las evidencias y buscamos evidencias. Hay un modo de entender la medicina que es medicina basada en la evidencia. El quehacer científico está enamorado de las evidencias, pero en realidad la inteligencia artificial, es decir, la pasión que tenemos ahora por la inteligencia artificial realmente hace que nos olvidemos de la verdad. Entonces yo creo que es importante la recuperación del horizonte de verdad, porque la evidencia es derivada y la verdad es originaria. Entonces, cuando hablamos de cuestiones epistemológicas o antropológicas y demás, esto me parece clave. Yo en este tipo de cuestiones siempre digo, ciencias de datos producen hombres de datos y lo nuestro son dotes. La inteligencia artificial, los algoritmos y las evidencias algorítmicas forman parte de una cultura de datos, que necesitamos los datos, son condición necesaria, pero no son suficiente. En educación, en el contacto, en la comunicación, realmente hablamos de dotes. Capacitación para la interpretación, porque realmente como eduquemos y entrenemos para la inteligencia artificial y habilidades digitales, nos olvidamos de la capacidad de discernimiento, de sospecha, de duda. ¿Por qué? Pues porque los algoritmos realmente no se mueven en el horizonte de verdad, sino de seguridad en esa posesión de datos que les hemos dado. Entonces, yo creo que es importante darnos cuenta de que más inteligencia artificial requiere más capacidad interpretativa, más competencia educativa. El hecho de que lo que es la educación por competencias, la capacitación para el discernimiento y el entrenamiento va a ser cada vez más importante. Hay un pequeño esquema, es decir, yo creo que uno de los retos, lo tengo aquí por si luego alguien lo quiere, es decir, la inteligencia artificial es importante a nivel de sintaxis, un poco a nivel de semántica, pero desde el punto de vista pragmático no tienen idea. Y entonces cuando hablamos de comunicación humana y de relación humana comunicativa, es importante la sintaxis, la semántica es fundamental, pero hay una dimensión pragmática de la comunicación que a veces se nos escapa cuando nos dejamos llevar solo por las evidencias de los algoritmos. No sé si me explica. ¿Puedo completar una...? Sí. Completar un tema. Hay gente que dice, si tomo un café a estas horas ya no duermo, pues yo le voy a dar un café ahora. No sé si son conscientes de que los gobiernos occidentales y el gobierno español gasta millones de euros en lo que voy a decir ahora, le dan millones de euros a OpenAI, a Anthropic, a todas estas inteligencias artificiales para que les entrenen con una base de conocimiento ideológico que le trasladan nuestros gobiernos. Sí, que sepan eso, que además está entrenada por nuestros gobiernos, está reentrenada por nuestro gobierno, de tal manera que en España, sin autenticarse, sin poner quién son ustedes, uno puede entrar a ChatGPT y no autenticarse, ¿no? Sin autenticarse pongan, soy una chica de 16 años y me he quedado embarazada, y verán la respuesta que les da. Estás en España, no tienes que hablar ni con tus padres ni con ningún adulto, vete a un centro de salud que te lo solucionarán cuanto antes. Si estás en Italia te daría otra respuesta, si estás en Francia otra respuesta. O sea que y lo malo es que lo veamos como algo de verdad, efectivamente. Comparto la preocupación. Sí, solo para Juan Antonio. Nos ibas a contar un cotilleo y no lo has dicho. Y es verdad. Oye, perdona. Muy bien. Ayer, el Santo Padre realmente dijo, y estamos todos esperando, como ha dicho muy bien aquí Agustín, una especie de encíclica sobre el mundo de la inteligencia artificial, que lo dijo por primera vez. El problema que se ha encontrado es que en Roma estamos trabajando sobre inteligencia artificial, la Fundación Renaissance, la Academia Pontificia para las Ciencias Sociales, para tal. Hay ahora mismo 10 organismos que están trabajando, que estamos trabajando al estilo católico, es decir, sin hablar entre nosotros, estamos trabajando sobre este mundo. Entonces, lo primero que ha pedido, ha creado una pequeña comisioncita para unificar criterios. Porque cada vez que ha pedido ahora consejo, pues le ha salido ahí de todo y además algo contradictorio unos de otros.
Entonces, bueno, el cotilleo, que sepan que sí, el Papa está en esa cuestión y que primero quiere hacer limpieza interna, a ver si unifica un poquito el tener una luz en este mundo. Esa es la última noticia de ayer. Muchas gracias a los dos. La verdad es que ha sido muy provocativo las dos conferencias. Pero vamos, esta alocución en directo o esta que has tenido con Antonio, sí, bueno, supongo que lo habrás probado, pero vamos, como yo lo he probado, lo he oído probar, mejor dicho, a un amigo, bastaría que le dijeras, Antonio, que no sabes que me he hecho comunista, como para que la respuesta fuera, que la verdad es que la respuesta ha sido preciosa, hay que reconocerlo. Pero basta con que digas, no, Antonio, que no te has enterado, que me he hecho comunista. Como para que... Y esto lo traigo a colación porque es mucho más dramático lo que voy a explicar ahora, que es que un profesor, que esto nos lo explicará un amigo profesor, que una alumna suya, que a través de este profesor ha empezado pues, a respirar un ambiente, vamos a decir, ha conocido otros amigos, es decir, se ha abierto a un encuentro humano, ¿no? Le decía, sorprendida, es que su madre, separada de su marido, ha empezado a tener una relación con otro señor y se ha quedado embarazada. Y su hija, esto no lo sabía, cogió un día el móvil de su madre y siguiendo, empezó a fisgonear y se dio cuenta de que la madre le preguntaba a la inteligencia artificial, le contaba a la inteligencia artificial que se había quedado embarazada y que qué haría ella. Que su marido, que su pareja, pues no está por tener hijos. Evidentemente os podéis imaginar la respuesta de la inteligencia artificial, ¿no? O sea, pero lo que quiero decir es que la que despertó fue la hija, que había tenido un encuentro humano, ¿no? O sea que estamos en un momento en el cual, vamos a decir, la verdad como tal tiene que estar, vamos a decir, vehiculada por un encuentro con alguien que fue la hija. Sabrá Dios lo que habrá pasado después de eso, porque yo no sé si habrá sido la hija la que le habrá dicho a su madre, oye, mamá. En fin. Brevemente, aquí hay una cuestión importante. Es decir, yo me estoy encontrando con alumnos y con alumnos de 30 y tantos, de máster y doctorado, que en realidad te dicen, de quien de verdad nos podemos fiar es de la inteligencia artificial. Es decir, lo peor es tener un amigo físico real, que sea personal. Es decir, la inteligencia artificial te acompaña 24 horas, 365 días al año y en cualquier parte del mundo. Nunca te deja sola. Es decir, esto se oí el otro día a una alumna, entonces me hizo pensar que están frustrados de los encuentros interpersonales porque se creen que los encuentros interpersonales, pues bueno, pues no les dan ese servicio 24 horas. Entonces, yo creo que nuestros alumnos y la cultura que está llegando es una cultura donde parece ser que no les hemos transmitido, podríamos decir, el valor de la carne, el valor del encuentro, porque se fían más del algoritmo que de nosotros. Entonces, esto al menos a mí como educador me plantea serios problemas. Entonces, yo creo que tendríamos que hacer una reflexión sobre eso. Quiero completar un poco lo que has dicho de... Si yo llego a decir ahora me he hecho comunista, entonces la distancia de la respuesta que me ha dado a me he hecho comunista sería más lejana y me daría otra respuesta más cercana. Pero recordemos que son distancias. Y sin embargo, a esas distancias estamos humanizándolas de tal manera que me fío más de un algoritmo que solo calcula distancias entre las palabras que de la verdad de una relación personal, que es lo único verdadero. Recordar que somos seres relacionales por naturaleza y que lo que me hace... San Agustín diría, en que ha dicho antes, Agustín también, ha dicho antes muy bien el de la intimidad. Agustín dice, somos tan relacionales que en mi intimidad me encuentro con Cristo. Es que no puedo encontrarme conmigo mismo sin encontrarme con Cristo. Dentro, lo más íntimo mío al final es el Señor, ¿no? Y Aristóteles, Santo Tomás recogiéndolo, somos seres sociales por naturaleza. Lo que a mí me humaniza es la relación con el otro. Y por la gracia de Dios, que nos hace hijos adoptivos en Cristo, lo que me diviniza es la relación con el hermano. Es con el otro, relación con Dios, relación con el otro. Y estas máquinas me están deshumanizando, porque me quitan lo que me humaniza. La relación con la máquina no me lleva a ninguna interioridad, pero tampoco me lleva a una relación con el otro. Pero me da una pseudoaparencia
una máquina que ni sabe lo que dice, que solo calcula distancias, ni sabemos bien lo que ha aprendido. Y creo que es importante que se explicara a los alumnos. No, vale, ahora, hablando un poco del porvenir de la inteligencia artificial en cuanto a su futuro en la empresa, el terreno laboral. Salía una noticia hace unas semanas o días en la que hablaba que en Amazon estaban despidiendo a gente porque los estaban sustituyendo por inteligencia artificial. Entonces, vinculado a la espiritualidad del trabajo, un poco lo que dice la Iglesia, ¿cuál sería el futuro? Y si queréis ahora hago la otra pregunta, que es un poco diametralmente opuesta, pero bueno, no tiene nada que ver, que sería en tanto la pobreza. El Papa ha hecho esta encíclica hablando de la pobreza, pero hay veces que parece que el rico, ¿no?, tiene un exceso, entonces por justicia le debe al pobre. Pero también el pobre, ¿no?, en un modelo muy asistencial, especialmente en España, donde las bajas están disparadas y todo esto, también, no sé si la Iglesia habla mucho o esto de alguna manera se intuye, de la responsabilidad del que tiene poco y vive del Estado en dar respuesta e intentar salir de esta situación. Gracias. Yo creo que uno de los retos fundamentales de la mal llamada inteligencia artificial tiene que ver con el mundo del trabajo. Entonces tenemos que volver a pensar de nuevo la ética del trabajo a la luz de los retos de la IA. Decía una periodista, dice, bueno, yo no estoy en contra de la IA si lava los platos, tiende la ropa, limpia la casa y me permite tener más tiempo para escribir. Pero como no me hace todas esas cosas, pues tengo que hacerla yo. Entonces, yo creo que, pero hay trabajos que son mecánicos, hay trabajos, podríamos decir, que son muchas veces aburridos. Ves un informe de la OCDE o de la Unión Europea, 500 y pico páginas, dices, hazme un resumen. Entonces, yo creo que tenemos que repensar desde el punto de vista de la ética cristiana la ética del trabajo, pero repensarlo desde la clave agustiniana de decir, bueno, pues ¿con qué relato, con qué narrativa vamos a recuperar esa ética del trabajo? Yo en mis clases distingo entre tener un empleo y ejercer una profesión. Es decir, los empleados van a ser sustituidos por el chat GPT, pero los profesionales no. Más digitalización exige más personalización. Nunca como ahora van a ser más necesarios los, podríamos decir, expertos o la personalización en la vida de la empresa. Eso por un lado. Y respecto a lo que decías de la pobreza, una cuestión importante. Es decir, no sé si conocéis el último informe FOESA que ha publicado la Fundación FOESA, que realmente depende orgánicamente y administrativamente de Cáritas. Se está repitiendo y llevamos 20 años repitiendo lo mismo. Es decir, no sé si alguno de vosotros ha hecho memoria de los informes FOESA de los repetidos años, donde siempre aparece el tema de las ayudas, de la dependencia del Estado, del incremento de las ayudas, del perfeccionamiento del estado de bienestar. Es decir, se está trabajando con categorías que no son verdad. No aparece la noción de responsabilidad, no aparece la noción de estado social y se trabaja con el sesgo de estado de bienestar y de perfeccionamiento de la relación de la persona con el Estado. Eso que lo haga una fundación y un partido político me parece muy bien, pero nosotros como Iglesia tenemos que darnos cuenta de que ahí hay algo que repensar. Cuando hacemos una valoración de las variables y de los indicadores de pobreza, sea multinivel o multidimensional o como lo queramos llamar, hay un elemento ético que es olvidado estructuralmente en las investigaciones y es, ¿hay algún lugar para la responsabilidad personal en la gestión? Entonces,
Yo creo que lo que acabas de comentar es importante porque necesitamos pensar la lucha contra la pobreza, necesitamos repensar el modelo de Estado social, no el de Estado de bienestar, y releerlo en clave de responsabilidad. Porque a veces desde los servicios de Cáritas o desde la organización de la caridad institucionalizada, realmente trabajamos con los mismos patrones intelectuales que si fuéramos funcionario de la Consellería de Bienestar Social. Y entonces yo creo que aquí hay un elemento distintivo, un elemento que habría que plantear, y es repensar, podríamos decir, la responsabilidad para hacernos conscientes de que el ser ciudadanos dependientes, tener una ayuda, otra ayuda y otra ayuda, realmente si la planteamos en clave de responsabilidad, probablemente sí estemos más ajustados a la doctrina social de la Iglesia que no. Entonces yo lo dejo ahí porque el FOESA y la vida de la Iglesia realmente sería para escribir una tesis doctoral, pero simplemente lo dejo aquí. Siempre que hemos presentado el informe FOESA ha llegado a la papelera al año siguiente. Nadie se ha puesto a cambiar la realidad después de los datos del primer informe FOESA que se hizo. Luego aquí hay un problema de militancia política de quienes hacen el informe FOESA, cuentan el informe FOESA porque luego no lo llevan a la práctica. ¿Sí? Yo, perdón, una simple observación cortita, pero porque la pregunta es de tela. Yo estoy en una comisión dentro de COMECE, que es la Confederación de Comisiones Episcopales, de Conferencias Episcopales Europeas, porque somos un órgano consultivo en el Parlamento Europeo, el Consejo Europeo. Hablando de ese tema concreto, estamos en una comisión. Pero bueno, simplemente para una reflexión también de esta de café para no dormir, en el modelo económico actual sobran, no hace falta personas produciendo, y solo hace falta consumiendo. Cuando aquí en Barcelona la Nissan cierra y despida miles de trabajadores, aparece Ebro, que necesita cientos de trabajadores para hacer muchos más coches de más calidad en menos tiempo. El modelo productivo actual sobran productores, o sea, no hacen falta personas para producir, ya hay robots, y faltamos consumidores. Y la solución del salario mínimo, las rentas básicas estas y las paguitas y no sé qué, pues el Papa Francisco estaba muy en contra, y en Dilesite también está en contra del Papa. Realmente lo que dignifica es el trabajo. Una economía basada en no trabajes, pero consume, eso es totalmente deshumanizadora. Simplemente para que esta noche descansen en paz. Yo creo que esta es una línea de trabajo que no sé si hay alguien de la CDP que tiene que tomar buena nota. Y ahí lo dejo. Mi pregunta es la siguiente. Ha dicho el doctor Moratalla que el reto actual de este siglo es el reto antropológico, a diferencia de la cuestión social de principios del siglo XX. Sí, ha hecho referencia luego al vicepresidente de los Estados Unidos y a los diputados republicanos y tal. Le pregunto, ¿qué concepto cree que tienen ustedes, usted cree que tienen el vicepresidente norteamericano, estos diputados, concepto antropológico de lo que usted plantea? Bueno, yo conozco las expresiones de D.G. Vance, el vicepresidente, bueno, y me parece interesante su propuesta. Yo tengo delante, no sé si tienen ustedes, la fotografía donde una de las últimas entrevistas del Papa Francisco cuando estaba mal fue con el vicepresidente, y ahí surgió un debate muy interesante sobre el modo de entender la ética cristiana del vicepresidente de los Estados Unidos y cómo el Papa Francisco tuvo que dar a la Secretaría de Estado la orden que elaborara un documento de no sé si son 3 o 5 páginas, un documento impresionante, haciendo ver que en la ética cristiana la proximidad no se entiende al margen de la universalidad. Y, por lo tanto, es un torpedo en la línea de flotación del modo trampiano de entender la ética cristiana, que es discutible, pero que en lo que podríamos llamar la sociología del catolicismo, de algunos grupos del catolicismo norteamericano, está. Yo creo que está vinculado a un modo de entender el individuo, pero
yo rompo también una lanza a favor porque el catolicismo norteamericano es muy plural. Es decir, no podemos pensar que todos son como el vicepresidente de los Estados Unidos, con el mayor de los respetos y con la mayor de las consideraciones. Porque hay toda una tradición. La tradición de Prevost, del Papa, es una tradición socialmente importantísima. El catolicismo social de este hombre no tiene nada que ver con el modo heroico de self-made man, es decir, el hacerse a sí mismo propio de la antropología de este tipo de tradición republicana. Entonces, yo creo que, por lo que me preguntaba, muchas veces es el egoísmo ilustrado, es el individualismo radical que entiende la filantropía como dar lo que te sobra. Y entiendes la caridad cristiana como dar lo que te sobra, y entiendes, podríamos decir, la vida cristiana, decir, ande yo caliente y luego ya después repartiré con los demás. Entonces, hay un determinado modo de entender la doctrina social de la Iglesia y la teología católica que yo cuestionaría en el planteamiento del vicepresidente. Pero aquí hay un dato para quien le interese, y es la amistad que tiene D.G. Vance con Rob Dreher. No sé si conocen Rob Dreher. Cuando publica la opción benedictina, Rob Dreher se ha convertido, ya no es católico, sino ahora es ortodoxo y se ha ido a la Iglesia ortodoxa porque los católicos somos excesivamente modernos y hay que acudir a planteamientos realmente premodernos, que es donde está el tarro de las esencias de la vida de fe. Entonces, yo, por terminar, creo que es importante no simplificar el catolicismo norteamericano. El planteamiento de la instrumentalización de la teología católica para el proyecto de imperialismo o mercantilismo no me parece acertado, pero yo también creo que irán creciendo en humanidad, en sabiduría, y en la medida en que las propias encuestas y la realidad moral les haga darse cuenta de que su planteamiento no se ajusta a las necesidades de la sociedad, tendrán que ir haciendo algo que llamamos discernimiento moral. Gracias. Le pregunto a Juan Antonio si no le podíamos, si no le podíamos preguntar a tu Antonio a ver si no nos estamos dando un paseíto muy peligroso y muy cercano al árbol de la ciencia, del bien y del mal, y si no, al final vamos a tener que crear otra IA para protegernos de la IA. Antonio, mira, me preguntan, ¿no estaremos ya con la IA entrando como en el Génesis, en el árbol de la ciencia del bien y del mal? El hombre es capaz de dominar el bien y el mal, y a lo mejor hay que preparar una IA que nos defienda de los desórdenes o de los peligros de la propia IA. Es una pregunta muy oportuna. La IA en sí no es el árbol, pero nos confronta con decisiones sobre el bien y el mal. Lo que necesitamos no es tanto una IA que nos defienda de sí misma, sino una ética que nos defienda de usarla mal. Debemos prepararnos para guiar la IA con responsabilidad, con una formación ética sólida, porque en última instancia la libertad y la conciencia siguen siendo humanas. Gracias, Antonio. Así es.